Bueno, comencemos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más gigantescas de toda la ciencia, el origen de nuestro universo. Prepárense, porque vamos a hacer un viaje de casi 14.000 millones de años en apenas unos minutos. Es la pregunta, ¿no? Miramos hacia el cielo en una noche despejada y es casi imposible no pensar, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo empezó esta inmensidad que nos rodea? Durante siglos, claro, esta era una pregunta más para la filosofía o la teología. Pero la ciencia, con la ayuda de la astronomía y la física, nos ha dado una respuesta sorprendentemente clara. Y esa respuesta la conocemos como la teoría del Big Bang. Muy bien, vamos a desarmar esto un poco. Lo primero, y quizá lo más importante, es aclarar un error súper común. El nombre Big Bang, o Gran Explosión, nos hace pensar en, no sé, fuegos artificiales cósmicos, pero la realidad es mucho, mucho más extraña y fascinante. A ver, que quede súper claro, no fue una explosión dentro del espacio, fue el mismísimo nacimiento del espacio y también del tiempo. Antes de ese instante, conceptos como espacio o tiempo simplemente no existían como los entendemos. Todo, absolutamente todo, arrancó ahí. Una buena manera de visualizarlo es pensar en un globo. Imaginen que tenemos un globo desinflado y le pintamos varios puntitos. Ahora, si empezamos a inflarlo, los puntos se alejan unos de otros, ¿verdad? Pero no es que estén viajando sobre la superficie del globo. Es la superficie misma, el hule del globo, la que se está estirando. Así, exactamente así, fue como nuestro universo empezó a expandirse. ¿Y cuándo pasó todo esto? Hace 13.800 millones de años. Es una cifra que casi no nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Todo comenzó hace casi 14.000 millones de años, en un estado que de verdad desafía toda nuestra imaginación. Piensen en todo, y cuando digo todo, es todo. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, la luz, hasta los átomos que hoy forman nuestros cuerpos. Todo, absolutamente todo estaba comprimido en un punto más pequeño que un átomo, un estado de calor y densidad infinitos. Los físicos a eso lo llaman una singularidad. Y a partir de esa singularidad, todo pasó a una velocidad de locura. Los primeros instantes del universo fueron, sin duda, los más dramáticos de toda su historia, como una película en cámara súper rápida. En una fracción de segundo, el universo era una especie de sopa de energía pura, con una temperatura que ni podemos imaginar. Pero a medida que se expandía, se fue enfriando. Y en los primeros minutos, esa energía se empezó a condensar en las primeras partículas, protones, neutrones, pero tuvieron que pasar cientos de miles de años para que el universo se enfriara lo suficiente como para que se pudieran formar los primeros átomos estables, hidrógeno y helio. Bueno, una vez que tuvimos los ingredientes básicos, el hidrógeno y el helio, el escenario quedó listo. ¿Y quién entra en escena? La fuerza más paciente y persistente de todas, la gravedad. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque la gravedad se convierte en la gran arquitecta del cosmos. A medida que el universo se expandía, había zonas un poquito más densas que otras. Esas zonas, por gravedad, empezaron a atraer más y más gas. Con el tiempo, esas nubes se volvieron tan masivas y densas en sus centros que la presión, ¡pum!, encendió la fusión nuclear. Así nacieron las primeras estrellas. Y luego, esas estrellas se juntaron, también por gravedad, para formar las primeras galaxias. Y acá es donde esta historia que parece tan lejana se vuelve súper personal, porque los elementos más pesados, como el carbono en nuestro ADN o el hierro en nuestra sangre, no se crearon en el Big Bang, se cocinaron en el corazón de esas estrellas. Así que sí, la frase es cierta, somos literalmente polvo de estrellas. Claro, todo esto suena como un cuento increíble, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar tan seguros? Pues, porque la ciencia funciona un poco como ser detectives cósmicos, buscando y juntando las pistas que el propio universo nos ha dejado. Hay dos pistas clave, dos pruebas fundamentales que sostienen todo esto. La primera es que cuando miramos con nuestros telescopios a galaxias lejanas, vemos que todas se están alejando de nosotros. Es como poner la película en reversa. Si todo se está separando ahora,
En el pasado tuvo que estar junto. Y la segunda pista es que existe una especie de eco de aquel comienzo. Esta es la mejor forma de entenderlo. Miremos a donde miremos en el cielo, detectamos un resplandor muy débil de microondas. Es el brillo que quedó de cuando el universo era una bola de fuego, joven y densa. Es literalmente el eco del Big Bang. Y ojo, que la historia no terminó ahí. Este proceso de expansión, que empezó hace casi 14.000 millones de años, sigue ocurriendo, ahora mismo. El tejido del espacio-tiempo se sigue estirando, haciendo que las galaxias se alejen cada vez más unas de otras. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si el universo nació de un punto y no ha parado de expandirse desde entonces, ¿qué va a pasar al final? ¿Se expandirá para siempre hasta que todo se enfríe y quede en total oscuridad? ¿O tal vez un día la gravedad gane la batalla, frene la expansión y empiece a juntarlo todo de nuevo? El final de esta historia todavía no está escrito.